Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos y qué gusto reencontrarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora para revisar la actualidad de la pandemia en el mundo. Lamentablemente las cifras continúan en ascenso, particularmente en Europa, debido en gran parte y de acuerdo a los estudios más recientes a que un porcentaje importante de la población no se ha querido vacunar. Un fenómeno que se está repitiendo en América Latina y el Caribe y que está dando como consecuencia precisamente un incremento en el número de casos. De eso precisamente estaremos hablando este día. A casi un año de la aplicación de la vacuna contra el COVID, la mitad de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Entre los obstáculos para alcanzar la inmunidad por COVID-19, por un lado, en los países ricos imperan las creencias religiosas, mitos o noticias falsas, y en la de los bajos ingresos, los gobiernos no compran los biológicos, las dos caras de la moneda. Advierten que la inmunidad de rebaño no se alcanzará como se había previsto para este año. La falta de solidaridad entre los países y la baja aceptación de las vacunas son los principales enemigos de esta pandemia. El Instituto Alemán de Estudios Globales señala que mientras Chile y Costa Rica tienen tasas de vacunación más altas, la mitad de la población de América Latina aún no recibe la primera dosis. Estos son algunos de los temas que estaremos abordando a lo largo de la siguiente hora. Vamos, mientras tanto, con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La sociedad mundial se ha enfrentado a una crisis sanitaria más severa y de manera individual. Las redes sociales han invadido el virus más inquietante y que daña no solo la salud física sino la mental, como es la infodemia. Esta plaga extendida desde antes de la pandemia ha ocasionado que algunas enfermedades prevenibles por vacunación resurjan, y ante una emergencia sanitaria como la que se vive desde hace casi 2 años se vuelve un mal en el sistema de salud mundial. Hace un año no se tenía ningún método para atacar al virus SARS-CoV-2. La comunidad científica esperaba con ansia encontrar una luz en el horizonte con las vacunas contra este patógeno. Confiaban en que una vez que iniciara la aplicación de las dosis, comenzaría a descender el número de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Sin embargo, la infodemia ha sido una plaga más cruel que conlleva que millones de personas eviten vacunarse. Esto genera un problema mayúsculo debido a que se corre el riesgo, advierte la Organización Panamericana de la Salud, de que resurja un brote sin control. Mientras Europa ha vivido semanas intensas de casos de COVID-19, en Latinoamérica el panorama comienza a visualizarse una sombra al aumentar las infecciones del SARS-CoV-2 y la reticencia a vacunación. El riesgo, señala la OPS, es la aparición, además, de nuevas variantes del coronavirus en la región. Pero no solo estos indicadores, como es la reticencia social y la infodemia que ha coadyuvado a la baja inmunidad, también la inequidad en la distribución del biológico en los países menos desarrollados y las cuestiones económicas al que se enfrentan las naciones. A pesar del surgimiento, avances y compromisos del mecanismo COVAX, el acceso global a inmunización es desigual. Se estima que 2 de cada 10 personas de países de nivel económico bajo, medio bajo, han recibido una dosis contra el coronavirus. Este mecanismo espera alcanzar para el primer trimestre del 2022 cerca de 2.000 millones de dosis, por lo que hizo un llamado a los países donantes y a los fabricantes a renovar su apoyo y evitar más retrasos en el acceso equitativo a las vacunas. El top 10 de los países de América Latina y el Caribe con mayor porcentaje de población completamente vacunada hasta octubre pasado eran Chile, Uruguay, Cuba, El Salvador, Argentina, Ecuador,
Brasil, Panamá y Antigua de Barbuda. A un mes de que se cumpla un año del inicio de la vacunación mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lamentan que la meta de inmunidad colectiva en el planeta no se alcanzará a pesar de los diferentes tipos de vacuna contra la COVID-19 que actualmente se aplican. Informó Isaura López Villalobos. Mientras tanto, seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Europa. Lamentablemente, iniciamos esta semana con un repunte en el número de casos de COVID-19. Casi 2 millones de casos de COVID-19 se reportaron en Europa. Es la mayor cantidad en una sola semana en la región desde que comenzó la pandemia. Además, se registraron casi 27,000 muertes en esta región, más de la mitad de todas las muertes por COVID-19 a nivel mundial. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, explicó que el virus no solo está aumentando en países con tasas de vacunación más bajas en Europa del Este, sino también a los que tienen las tasas de vacunación más altas del mundo en Europa Occidental. Los países con la mayor cobertura de vacunación continúan almacenando más vacunas, mientras que los países de bajos ingresos continúan esperando. Todos los días se administran 6 veces más refuerzos a nivel mundial que las primeras dosis en los países de bajos ingresos. Este es un escándalo que debe detenerse ahora. Hemos demostrado que COVAX funciona si tiene las vacunas. Dijo que no tiene sentido dar refuerzos a adultos sanos o vacunar a niños cuando los trabajadores de la salud, las personas mayores y otros grupos de alto riesgo en todo el mundo todavía esperan su primera dosis, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a nuestro reporte diario habitual que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Verónica, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia sigue sumando fallecidos y nuevos contagios. Las muertes superan los 5 millones y son ya más de 252 millones las personas que se han infectado. Después de varios meses en que los datos remitían, ahora vuelven a aumentar y lo hacen sobre todo en los países con menores tasas de vacunación. En Europa, la incidencia ha subido en países como Alemania, donde la vacunación con pauta completa apenas alcanza al 67% de la población. Ocurre lo mismo en otros países con una proporción alta de ciudadanía reacia a vacunarse. De momento, el gobierno alemán no contempla implantar la vacuna obligatoria, pero ya se empiezan a aplicar algunas medidas. A partir de hoy, en Berlín, los no vacunados no podrán acceder a lugares de ocio como bares y restaurantes, tampoco a gimnasios y museos. En Austria la situación es parecida y desde este lunes están confinados los 2 millones de personas mayores de 12 años que todavía no se han vacunado. Solo podrán salir de casa para trabajar siempre que presenten un test PCR negativo, ir al médico o comprar elementos básicos. Con esta medida se pretende impulsar la vacunación del 35% de la población que aún no está inmunizada. En Rusia, donde por 7º día consecutivo se superan los 1.200 fallecidos, estudian implantar el pase sanitario, que no afectará al acceso a tiendas de alimentación y farmacias. Asimismo, llegan a América las nuevas restricciones. Perú es el país que presenta la tasa de mortalidad más elevada y la vacunación no llega ni al 50% de su población. Por ello, a partir del 15 de diciembre, los mayores de 18 años que no tengan la pauta completa no podrán entrar en lugares públicos cerrados. Mientras continúa el reparto de vacunas, Nicaragua ha recibido 134.000 dosis del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Se suman a las anteriores donaciones como la de España, que ya aportó 1,8 millones de dosis. También Venezuela ha recibido de COVAX este fin de semana 2,5 millones de vacunas. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Mientras tanto, los epidemiólogos insisten en mantener las medidas de prevención, tales como el uso de la mascarilla, la distancia social,
interpersonal, higiene de manos, ventilación de espacios cerrados. Se ha observado que personas completamente vacunadas que se infectan con la variante Delta pueden tener una carga viral similar a la de personas no vacunadas, aunque la incógnita sobre cuál es la capacidad de transmisión de los vacunados, es necesario mantener las medidas de prevención y someterse a pruebas si tienen síntomas o han sido contacto estrecho de alguien que estuvo o que está infectado con el virus SARS-CoV-2. Las personas completamente vacunadas que tuvieron contacto directo con uno que dio positivo a la variante gamma o beta sean inmunodeprimidos. Lo aconsejable es que se sometan a 2 pruebas de detección, una al inicio y otra a los 7 días del contacto. En el mundo se estanca la vacunación en los países ricos por desinformación y en los pobres por falta de biológicos. Para poner fin a la pandemia por el SARS-CoV-2, una gran parte del mundo debe ser inmune al virus. La forma más segura de lograrlo es con una vacuna. La variante Delta del virus SARS-CoV-2, hasta el momento la más contagiosa desde que el virus comenzó a propagarse en China, está generando nuevas olas epidémicas que, si bien son menos virulentas que las anteriores en los países con altas tasas de vacunación, están volviendo a comprometer a los sistemas sanitarios y eliminando la normalidad que se había recuperado, sobre todo también porque en los países ricos la población duda de las vacunas y han optado por no inocularse. Con este panorama y una inmunidad de rebaño que los expertos recomiendan que sea del 90% y ya no del 70% que se consideró en un principio, cada vez más gobiernos apuestan por dar un empujón a los ciudadanos para que accedan a vacunarse, restringiendo actividades y libertades a aquellos que rechacen la vacunación o incluso imponiéndoselos a sus funcionarios. Mientras que en América Latina se está dejando en completa libertad a sus ciudadanos para vacunarse o no, evitando tomar medidas restrictivas. Sin embargo, algunas entidades de México, por ejemplo, ya analizan la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación a los que acudan a eventos multitudinarios, así como para entrar vía aérea al estado. Hasta el momento, el 51.5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Se han administrado 7.410 millones de dosis en todo el mundo y ahora se administran 28.85 millones cada día. Solo el 4.5% de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. En la actualidad, hay 2 grandes razones por las que no se alcanza el porcentaje de inmunización mundial recomendado, ya sea porque los países ricos no quieren vacunarse por creencias religiosas, mitos o noticias falsas, y en los países de bajos ingresos porque no son capaces los gobiernos de comprarlas, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos para continuar con más información. Le contábamos ya al inicio de este espacio que continúa en ascenso el número de casos COVID-19, principalmente en Europa. Algunos le atribuyen esta situación a que muchas personas han decidido no vacunarse. A esta fecha, cuando se preveía que la humanidad habría alcanzado ya la inmunidad de rebaño, solamente la mitad de la población ha tenido acceso por lo menos a una dosis de vacunas contra COVID-19. Un informe realizado por miembros del Instituto Alemán de Estudios Globales señala que aunque Chile y Costa Rica tienen tasas de vacunación más altas que Alemania o Estados Unidos, la mitad de la población de América Latina aún no ha recibido su primera dosis. A pesar de tener solo el 8.4% de la población mundial, la región ha representado casi un tercio de las muertes relacionadas con COVID-19 hasta la fecha. Esto incluye el segundo número de muertes más alto del mundo a nivel de país en Brasil y la tasa de muertes per cápita registrada más alta del mundo con Perú. Las vacunas desarrolladas en Cuba podrían pasar a formar parte de la cartera de biológico que necesitará el continente durante muchos años, señala el informe. Además, da cuenta de la horrenda cifra de muertos en América Latina y el Caribe que se produce a pesar de una población con edad media de 31 años y por lo tanto mucho más joven que la de Estados Unidos,
con edad media de 38 años y medio, o Europa, de 42 años y medio. La pandemia ha expuesto brutalmente las debilidades estructurales de esta región, sistemas de salud sobrecargados y con fondos insuficientes, acceso tardío y limitado a las vacunas, desigualdades sociales profundamente arraigadas y prácticas laborales informales extensivas. Además, el informe advierte de las dietas poco saludables que conducen a una obesidad generalizada, capacidad estatal insuficiente e incoherencia, pero en general, todas las políticas han contribuido a este doloroso resultado, informó Elizabeth Ortiz. Uno de los aspectos abordados durante la quinta jornada sobre vacunación de la Sociedad Española de Epidemiología fueron las pautas de vacunación mixtas o heterólogas, es decir, la utilización de diferentes vacunas para completar el número de dosis recomendadas en la prevención de una enfermedad, cuando se recomendó el uso de una vacuna ARN mensajero para completar la pauta de vacunación en personas mayores de 60 años previamente vacunadas con una dosis de AstraZeneca. Actualmente también se recomienda el uso de pautas mixtas en la administración de dosis de recuerdo como la monodosis de Janssen. La evidencia muestra que la vacuna con pauta mixta en las personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca es segura e induce mejor respuesta inmune que la pauta homóloga. También la pauta mixta en dosis de recuerdo mostró ser segura e inmunogénica. Vamos a China. Hay novedades en este país donde surgió precisamente el virus SARS-CoV-2. Nuestro compañero Álvaro Alfaro, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos cuenta. Te escuchamos, Álvaro, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció este viernes la detección el día anterior de 79 nuevos positivos del coronavirus por contagio local. El dato es un leve repunte en el país asiático, que está intentando sofocar varios pequeños rebrotes en su territorio desde mediados de octubre. El número total de contagiados activos en la China continental es de 1.280. Pese a lo reducido de las cifras, las autoridades chinas han respondido con el protocolo habitual que siguen en cuanto se detecta algún caso, llevando a cabo tests masivos a la población y aplicando restricciones de viaje a y desde las zonas afectadas. Sin embargo, las medidas de control no han podido evitar esta vez que el brote se extienda a la capital, Pekín, donde hay 46 casos activos. La ciudad pidió a los residentes que evitasen los viajes no indispensables y limitó las llegadas desde zonas que hayan registrado casos. Las autoridades pequinesas quieren así blindarse antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se inaugurarán en Pekín el próximo 4 de febrero bajo estrictas medidas de prevención. Se excluirá la asistencia de público venido del extranjero, y a su llegada, los atletas y los periodistas deberán permanecer durante su estancia en la capital china en un circuito cerrado que cubrirá todas sus actividades. Las autoridades quieren mantener así su política de tolerancia cero contra el virus, de la cual el gobierno chino ha hecho uno de sus orgullos. Según la Comisión de Sanidad de China, desde el comienzo de la pandemia se han registrado 4.636 muertes en el país, la última de las cuales sucedió el pasado enero. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Álvaro Alfaro. Más adelante le vamos a contar también lo que está ocurriendo en una comunidad estudiantil en China, donde tuvieron que someter a confinamiento a miles de estudiantes debido a un brote de COVID-19. Mientras tanto, vamos a Estados Unidos, donde resulta increíble esto que está sucediendo. Vacunas que se están echando a perder. Las vacunas contra la COVID se están echando a perder en Estados Unidos, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Lamentó que mientras en otros países el acceso a vacunas es muy limitado, por lo que hizo un llamado a equilibrar el abasto de una forma más equitativa. Asegura que los biológicos están perdiendo vigencia porque no están siendo utilizados. Las compras de vacunas están concentradas en Europa, Estados Unidos, Japón, que tienen 12 o 13% de la población mundial, acusó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Sin embargo, advirtió también que en la región hay diferencias,
ya que países como Chile y Uruguay han completado ya más del 60% de su esquema completo de vacunación en la población. En contraste, en Guatemala y Honduras, solamente 1.6 y 0.8% respectivamente de la población tienen un esquema completo. Bárcena apuntó que América Latina y el Caribe es la región más impactada por la pandemia, pues con solo 8.4% de la población mundial tiene casi 33% de muertes a nivel global. Ante esta situación, la secretaria ejecutiva de la CEPAL informó que está trabajando en un plan de autosuficiencia sanitaria para la región, que contempla el análisis sobre las posibilidades de reducir la dependencia externa de vacunas con un mecanismo de compra regional y subregional. Adelantó que se ha creado un grupo de 20 expertos donde se han incorporado países que tienen capacidades como México, Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Costa Rica, en donde se están analizando las posibilidades para desarrollar cadenas regionales y potenciar una plataforma para la distribución de vacunas, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Centroamérica. En Guatemala está nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala, para presentarnos también el más reciente informe. Javier, te saludamos y te escuchamos. Buen día. Un saludo desde Ciudad de Guatemala. Este es el reporte de coronavirus durante la segunda semana del mes de noviembre del 2021. En Guatemala tenemos los siguientes datos: 605.749 casos acumulados y 15.474 fallecidos a la fecha. Hablando de la tercera dosis, el presidente Alejandro Yamatei confirmó una tercera dosis de la vacuna para grupos prioritarios, entre ellos el personal médico y maestros, tanto del sistema público como del privado, quienes serán vacunados en diciembre y enero. Los maestros serán inmunizados con el refuerzo para iniciar las clases el 15 de febrero próximo, dijo el presidente. Vamos a trabajar esquema de tercera dosis, principiaremos con grupos prioritarios, con un refuerzo para asegurar que la gente siga sana, aseguró. Además, explicó que se trabajará en los esquemas de vacunación para que la gente se siga inmunizando. Así que con los maestros en primera línea y todo el personal que tiene que ver con hospitales privados y públicos, se iniciará la vacunación el próximo mes de diciembre con la tercera dosis. Actualmente en Guatemala se han vacunado 8.8 millones de personas y de estas 3.3 millones tienen el esquema completo. Con respecto al dinero para atender el COVID-19, el Ministerio de Salud informó que está a la espera de que les den la cuota. El Ministerio, a través de la Ley de Emergencia para la Atención de la Pandemia del COVID-19, actualmente permanece en cero, es decir, que el dinero no ha sido transferido a dicha cartera. La información fue confirmada por el viceministro administrativo Ariel Hernández en una citación con la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, donde se justificó diciendo que no tenían cuota financiera por parte del Ministerio de Finanzas. Esto para ejecutar, pero que estaban a la espera. La ley de carácter temporal y que vence en diciembre de este año fue aprobada el 12 de septiembre en el Congreso luego de la solicitud de varios médicos. Esta contempla compras y contrataciones para prevenir, diagnosticar y tratar la emergencia sanitaria. Esperan repunte de COVID-19 a finales de este año y principios del 2022, manifestó el viceministro de Hospitales Jorge Meneses, que podría haber un incremento de contagios, que actualmente el país registra una disminución de casos de coronavirus, a lo que atribuyó que se debe a las medidas que el Ministerio de Salud ha tomado, pero que también al comportamiento natural de la enfermedad. Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala hicieron oficial el cierre de la jornada en los puestos de vacunación, luego de 6 meses de funcionamiento. Con un acto de reconocimiento a todos los voluntarios de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, se dio por concluido el trabajo del Centro de Inmunización. Para Coronavirus la Pandemia, desde Ciudad de Guatemala, informó Javier Corleto. Que estén bien, amigos. Muchas gracias, Javier, y como siempre aprovechamos para enviar un gran saludo, un abrazo a nuestros hermanos guatemaltecos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mire, la Organización Panamericana de la Salud acusa que la desinformación ha sido hasta hoy la principal causa para que la gente rechace las vacunas contra COVID-19. La desinformación es una de las amenazas más graves para la salud pública y es más dañina cuando alimenta la indecisión sobre las vacunas, advierte la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Caricia Etienne. Los informes sobre efectos secundarios inesperados muy poco frecuentes de algunas vacunas contra la COVID-19 no deberían provocar que la gente dude en inmunizarse, dijo. Las vacunas suministradas a través de COVAX han sido evaluadas exhaustivamente por los expertos de la OMS. Los beneficios de estas vacunas en la prevención de infecciones, hospitalizaciones y muertes superan los riesgos por efectos secundarios. La trágica cifra de más de 5 millones de muertes por COVID-19 en el mundo, casi la mitad de ellas en las Américas, es un recordatorio de que debemos hacer más para protegernos unos a otros, porque este virus sigue siendo una amenaza en cada rincón y comunidad de la región, afirmó Etienne. Por esta razón, los organismos internacionales como UNICEF, OMS, OPS, se unieron y crearon Aliados por la Desinformación. Y es que basados en rumores erróneos sobre las vacunas contra la COVID-19 que circulan en las redes sociales, los medios publican semanalmente diferentes artículos fundados en evidencia y fuentes confiables para desestimar esta información falsa y rumores. En medio de una pandemia como la causada por el SARS-CoV-2, la propagación de información errónea puede ser tan o más dañina que el propio virus. La desinformación acerca de las vacunas contra la COVID-19 ha impedido que muchas personas tomen decisiones informadas y basadas en evidencia para proteger su salud, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Y sí, lamentablemente la desinformación en torno a las vacunas ha provocado que muchas personas rehúsen o rechacen la inmunización. Y para hablar de este y de otros temas, ya está con nosotros, nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Belén. Qué gusto saludarte, Belén. Igualmente, doctor. Revisábamos algunas de las causas, doctor, de las explicaciones de por qué países en Europa están registrando una nueva ola de casos de COVID-19, lo cual resulta muy preocupante, un fenómeno que se está repitiendo ya en América Latina y el Caribe. Y entre estas causas se hablaba pues de el bajo porcentaje de vacunación entre la población, doctor. Lamentablemente, Belén, incluso en países desarrollados, la reticencia a la vacunación sigue siendo un problema. No solamente a COVID, sino a vacunas de diversa naturaleza. E históricamente, cuando surge un nuevo biológico, ocurre este fenómeno. La estimación es que aproximadamente un 20% de la población en todo el mundo que ha podido o ha tenido la posibilidad de vacunarse porque el biológico está disponible, no lo ha hecho. Y tampoco es porque exista alguna contraindicación médica para hacerlo. Es frecuentemente temor e incertidumbre lo que les lleva a tomar estas decisiones de no vacunarse. Y el problema más importante es el riesgo que se genera para el resto de la población, porque ahí está lo que viene ocurriendo en Europa en este momento, un rebrote impresionante, considerado ya para ellos una cuarta ola y en algunos de los países una quinta ola, con una cantidad de casos que excede hasta los 30,000 diarios, para el caso, por ejemplo, de Alemania, que está sufriendo un serio problema de rebrote epidemiológico, pero también Rusia, también Ucrania, también está ocurriendo con Reino Unido, y la hipótesis es que precisamente ese sector de la población que no se ha vacunado es quien de alguna manera ha propiciado este cuarto o quinto rebrote epidemiológico. Pero también recordemos lo siguiente, la población infantil no tiene vacunación aún, y en tanto no se logre la vacunación, incluyendo la población infantil de más del 80% de la población, estos riesgos van a seguir ocurriendo a nivel mundial. Claro. Ahora, doctor,
ya anunciando también algunas medidas de restricción de nueva cuenta en Europa y esta prohibición para ingresar en los lugares públicos a aquellas personas que no se hayan vacunado o que no presenten una prueba PCR, pero hasta dónde también pues los gobiernos particularmente pueden prohibir este tipo de ingresos o no, porque luego lo hemos visto también, grupos poblacionales o que se han amparado o que han considerado esto como una violación de sus derechos humanos. Por principio de cuentas, obligar a que alguien se vacune, eso es violatorio de derechos humanos, como lo sería cualquier procedimiento médico sin consentimiento del paciente o en su caso de la familia, cuando el paciente no está en condiciones de tomar una decisión. Pero desde el punto de vista de seguridad pública y sobre todo salud pública, pues de alguna manera interviene el principio del bien común, del bien que es para proteger a la mayor parte de la población. Entonces, si bien no puede obligarse a nadie a vacunarse, sí se puede reservar el derecho de ingreso a ciertos lugares o actividades en donde pudiera ponerse en riesgo a un importante sector de la población. Entonces, pues está como en esa línea delgada de, por un lado, resguardar la salud pública y por el otro lado, violar derechos humanos. Pero yo creo que es preferible atender a el principio del bien común. Y en ese sentido, sobre todo cuando está empezando a haber control de la pandemia, vuelve a haber un rebrote preocupante además, porque lo que está ocurriendo con Europa no es cualquier cosa. Hay menos letalidad, pero al haber más casos puede haber mayor mortalidad, es decir, los que mueren por 100,000 habitantes, porque al haber más casos, evidentemente el cálculo es de esa manera. Y por otro lado, hay que recordar que también hemos enfrentado un fenómeno que es el del surgimiento de variantes. Y en el caso de Europa, la variante Delta fue un dolor de cabeza durante los meses previos, después de haberlo sufrido la India de manera intensa durante el mes de febrero y marzo. Quienes lo sufrieron enseguida fueron los países europeos, sobre todo Reino Unido. Y ahora, con la descripción de la nueva variante o subvariante conocida como Delta Plus, que tiene otra mutación que le permite ser de mayor transmisión de la enfermedad y que no sabemos si llegue algún momento en que una variante pudiera generar evasión del sistema inmune que se ha generado con las vacunas. Y entonces, Belén, lo hemos comentado en este espacio en múltiples ocasiones. Cuando los virus de esta naturaleza, RNA, están presentes, multiplicándose, están replicándose, están con una prevalencia importante en la población, existen muchos riesgos de mutaciones que generan esas nuevas variantes, y esas nuevas variantes se pueden comportar de manera errática en algún momento, o con mayor transmisión, o con mayor letalidad, gravedad de la enfermedad, o evadiendo la respuesta inmune generada por las vacunas, o la combinación de varios de estos factores. Se vio ya con la variante de Sudáfrica, la variante beta, se vio ya con la variante gamma, la variante que predominó en Brasil, y con la variante delta de alguna forma. La delta con mayor transmisión, las otras dos con indicios de evasión de la respuesta inmune generada por las vacunas. Entonces, sí necesitamos que esas medidas de mayor protección a la población, de hacer prevalecer la salud pública, es fundamental en estos momentos en que la pandemia parecía empezar a tener un control y vámonos, de nueva cuenta un rebrote en Europa.
Sí, hombre, y doctor, también recordaba, y en alguna de las piezas que presentábamos antes, cómo los pronósticos fallaron. Se preveía que para estas fechas, cuando estamos en la víspera de que se cumpla un año de la aplicación de la primera dosis en el mundo, Claro. se preveía que tuviéramos ya una inmunidad pues casi generalizada entre la humanidad, que se alcanzara el 70% que tanto se ha hablado por parte de la Organización Mundial de la Salud, y sin embargo, pues estas cifras continúan bajas. La inmunidad de rebaño no ha sido tampoco suficiente, doctor, para contener esta pandemia. Sí, Belén, en estos momentos, por ejemplo, con esquema completo a nivel mundial, no hemos alcanzado el 50% de la población, con esquema completo. Estamos en el orden del 45% más o menos, aun cuando se han aplicado más de 6,000 millones de dosis en el mundo, pero recordemos que la mayor parte de las vacunas son de doble dosis. Entonces, estamos todavía con lentitud para alcanzar ese gran objetivo de vacunar a toda la población. Y aunque hay mucha población que se infectó y que también tiene anticuerpos o tiene inmunidad generada por la propia enfermedad, no podemos apostar a eso. A lo que debemos apostar es a que la vacuna genere una inmunidad sólida y más sólida aún para quienes padecieron COVID-19, y hasta ese momento va a poderse decir, cuando alcancemos ese 80%, que podemos tener mayor control de la pandemia, pero también va a depender de cómo estemos viendo los números, ¿no? Claro. Porque luego viene la gran pregunta de cuándo la siguiente dosis de la vacuna. Ya lo hemos platicado muchas veces, y es probable que tenga que ser una vacuna anual. Hacia allá es a donde van los pronósticos científicos, claro, ¿no? Claro, que se convierta en una vacuna como lo es, ya lo hemos dicho también, doctor, el caso de la influenza. Vamos a hacer una pausa, doctor, pero regresando, si le parece, hablamos de cuáles son hoy por hoy los principales argumentos de las personas que no se quieren vacunar. Sí. Y también, doctor, pues cómo explicar el por qué es importante, como usted bien dice, obtener inmunidad por vacuna y no esperarnos a la enfermedad. Por supuesto. Esta enfermedad que ha causado, por cierto, muchas muertes en el mundo. Más de 5 millones ya, Belén. Tristemente, doctor. Tristemente. Hacemos una pausa, si le parece, y regresamos. Mire, hemos hablado hasta ahora del porcentaje todavía bajo de vacunación en el mundo. Sin embargo, hay países que han destacado porque han hecho una gran labor en la inmunización de su población. Nos referimos, entre otros, a Chile. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, los más avanzados en la vacunación anti-COVID con esquema completo a nivel mundial son los Emiratos Árabes con prácticamente el 90%, Portugal con el 86%, Malta el 85%, Singapur 82% y Chile con 82%. Aunque Chile está en los primeros lugares, las tasas de vacunación promedio en América Latina son del 48%. Los siguientes países están por encima del 50% con la población cubierta con 2 dosis. Se trata de Uruguay, El Salvador, Cuba, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, mientras que los países que están por debajo del 50% son México, Perú y Colombia, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos pues de estas olas nuevas que se están reportando ya en varios países de Europa, por supuesto también América Latina, que no es la excepción, y hablábamos de uno de los factores que es la vacunación. Por cierto, México todavía en un lugar importante en la vacunación, de ahí que sus números, si bien han estado o han permanecido sin una baja considerable, pero no tan fuerte como lo que está ocurriendo en Europa, doctor. Sí, Belén. México está
más o menos al mismo nivel del promedio mundial, del promedio global en cuanto a esquema completo de vacunación, alrededor del 50%, con variaciones en los diferentes estados de la República. Por ejemplo, el Distrito Federal, bueno, ahora llamado Ciudad de México, es quien tiene el más alto porcentaje de población vacunada, al menos con una dosis de la vacuna, y con dosis completa también encabeza la lista la Ciudad de México, pero con dosis completa no ha alcanzado prácticamente ningún territorio por arriba de 85%. Lo que estábamos escuchando hace un momento de Elizabeth Ortiz, de los países que tienen esquemas de vacunación más altos en el mundo, sí, efectivamente, Emiratos Árabes, que ya ha alcanzado alrededor del 80%, 85%. Portugal es uno de los países en Europa que tiene los porcentajes más altos de vacunación, y hemos hablado poco de Portugal. Pero también, por supuesto, está Israel. Recordarás que fue de los países que más rápido alcanzó los buenos estándares de vacunación. Incluso ellos ya vacunaron con tercera dosis a adultos mayores por lo menos, y hay publicaciones ya académicas muy interesantes de la respuesta a una dosis de refuerzo con respecto a Israel. Y por otro lado, tienen muy buenos niveles de vacunación algunos Países Bajos. Dentro de América Latina, Chile y Uruguay son los países mejor posicionados en cuanto a porcentaje de la población vacunada. Y México, como bien lo dices, Belén, está, digamos, dentro del promedio mundial. Ojalá y México hubiera mantenido el paso que llevaba con vacunación más o menos hace un par de meses. Hace un par de meses estaba vacunando a 1 millón, hasta 1.200.000 mexicanos cada día. Y hace aproximadamente mes y medio empezamos a ver una disminución de la curva de las personas vacunadas diariamente, de tal suerte que ahora está vacunándose en México alrededor de 200.000, 250.000 personas. Ojalá y retomemos el paso, porque además creo que México, por principio de cuentas, sí tiene vacunas para hacerlo, y segundo, México también tiene proyectado para el resto del 2021 la adquisición de alrededor de 20 millones adicionales de dosis en lo que resta de noviembre y diciembre, pero en estos momentos tiene también alrededor de 20 millones de dosis disponibles. Entonces, pues creo que se puede acelerar un poquito el paso, ojalá y se haga para que a finales de año se tenga un mejor nivel de vacunación aún. Doctor, ¿por qué si ha pasado casi un año de la primera inmunización, la gente sigue resistiéndose a vacunarse? Lo digo esto porque en un año, pues ya habríamos visto si estas vacunas no funcionaran, si generaran algún daño en el organismo, ya lo hubiéramos visto, doctor. Tenemos un año y la verdad es que no ha ocurrido esto. Efectivamente, Belén, mira, y la clave, por ejemplo, está en la tercera ola mundial que se vivió durante los meses inmediatos anteriores, en que si tú analizas las diferencias respecto de las olas anteriores, nos vamos a encontrar con un factor fundamental. Las personas que perdieron la vida en la tercera ola de esta pandemia fueron predominantemente personas no vacunadas. Eso es por un lado. Por otro lado, la letalidad ocurrida durante la tercera ola fue mucho menor que con la primera y la segunda ola. En la primera y la segunda prácticamente no había ocurrido vacunación. Recordarás que la segunda ola concluyó más o menos a finales de enero. Apenas un porcentaje muy bajito de la población estaba vacunada. Entonces, se puede decir que la primera y la segunda no tenía
no tenían como componente fundamental la vacunación. La tercera sí, y ya en la tercera se vio una diferencia importante. Menos letalidad, y en quienes ocurrió letalidad o gravedad y necesidad de hospitalización fue en personas que no tenían vacuna. Entonces, eso la población debe tenerlo muy claro. La vacuna disminuye riesgo de gravedad, riesgo de ir al hospital, riesgo de morir por COVID. Y la vacuna, mira, con estos 10 dedos, por decirlo de alguna manera, podemos contar el número de personas que han perdido la vida por motivo de algún evento adverso grave relacionado con la vacunación. Realmente no han ocurrido casi fatalidades en el mundo relacionadas directamente con la vacunación. ¿Han ocurrido eventos adversos graves? Sí, por ejemplo, han ocurrido lo que conocemos como anafilaxia, que son alergias graves que sí necesitan tratamiento en el hospital para lograr contener el riesgo de muerte, pero que se tratan exitosamente. ¿Han ocurrido algunos otros eventos adversos graves? Sí. Síndrome de Guillain-Barré, sí, ha ocurrido, pero en una proporción de 1 en cada 300,000 dosis aplicadas. Me refiero a algún evento adverso grave. 1 en cada 300,000 dosis aplicadas. Eso es una incidencia muy baja de eventos adversos graves. Entonces, si por un lado estamos viendo el beneficio del que acabamos de hablar y por otro lado estamos viendo ese nivel de seguridad al no tener tantos eventos adversos graves por cada N número de dosis que se aplican, ya la población debería estar más convencida. Fíjate, Belén, siguen ocurriendo muchos comentarios y que lamentablemente a veces las redes sociales dan información falsa o hacen correr información que no ayuda a este propósito, ¿no? Hay personas que siguen pensando que la vacuna va a generar cambios en nuestro código genético. Como es una vacuna de RNA, algunas de ellas, hay personas que dicen, no, pues es que eso se va a insertar en la célula humana, va a modificar el código genético y es para llegar a generar condiciones de control de la explosión demográfica. ¿En qué sentido? Bueno, es probable que estas vacunas también generen esterilidad, es lo que mucha gente piensa. No, eso es completamente falso. Han ocurrido múltiples estudios evaluando, por ejemplo, la función de producción de espermatozoides en personas que han recibido la vacuna y se ha descartado absolutamente eso. Y son estudios que se han realizado con el propósito de mostrar que eso es falso. Luego existe la idea, pues que se oye casi de ficción, de que una vacuna contendrá ahí un chip, microchip, que nos va a generar control de las actividades que hacemos cada día. Otras personas dicen, no, genera electromagnetismo que puede causarnos daños celulares diversos. Y hemos visto imágenes en internet de personas que dicen que se pega un metal, una cuchara o X recién te has vacunado. Todas esas cosas que son una barbaridad, una serie de mentiras, de mitos, de leyendas que no ayudan y que debemos irnos sacudiendo lo más pronto posible y sí acercarnos a la información académica y científica que demuestra estos beneficios de los que hemos hablado. Y que de hecho, doctor, por eso sorprende el bajo porcentaje de vacunación en Europa, donde se supone que estamos hablando de países de primer mundo, donde hay un acceso a la educación y a la información, y donde pues debería de la población tener mucho más conciencia sobre los beneficios de las vacunas, pero no ha ocurrido así. Sí, de acercarse más a la información científica, pues que a la información errónea, que a veces se genera y corre intensamente en redes sociales, lo que llamamos infodemia. Y también, Belén, uno de los
motivos más importantes, diría que es el más importante, es que hay personas que creen que al vacunarse contra COVID corren el riesgo de adquirir COVID, porque piensan que como se les va a inyectar el virus que causa el COVID, el SARS-CoV-2, de forma atenuada o de forma modificada, puede de todos modos generarse COVID. Eso es falso. La mayor parte de vacunas no están desarrolladas en este momento con virus vivos ni atenuados ni modificados, sino están desarrolladas, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, con fragmentos del virus que generan la respuesta inmune. Esos fragmentos del virus no generan infección, lo que generan es la respuesta inmune. Eso debe quedarle claro a la población. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre, Belén. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vamos, que tenga muy buen día. Nos vemos y nos escuchamos mañana.